Bienvenidos a este EPA, esto pasa acá por la televisión pública en Jueves Santo o jueves de semana de turismo, feriado para muchos de los que nos están mirando. ¿Cómo estás, Majo? ¿Cómo andás, Sapo? Todo tranquilo, por suerte, con toda la energía y con una entrevista. A ver, esta semana, por lo general, en mi historia personal está empapada de cine. Totalmente, ¿no? la mía también. Porque otras cosas me ha tocado laburar en los últimos 10 años por lo menos en jueves, viernes, lunes, martes, toda la semana. Y el rescate mayor que históricamente tuvo es el Festival de Cine de Cinemateca, ¿no? Un clásico. Yo recuerdo, por ejemplo, un sábado inaugural cuando se proyectó Ciudad de Dios, hace muchos años, cuando nadie sabía qué era Ciudad de Dios, cuando no era el clásico que es ahora. Y recuerdo un empalme, ¿viste? La de empalmar y salir a la 1 de la mañana con los ojos ardidos, ya no sabía ni qué había visto. Recuerdo perfecto igual, que había visto El Bonaerense, qué películas vi, pero era una costumbre que no había nadie en la ciudad y vos vas al Cinemateca y ahí es donde te encontrás con la gente. Sí, yo lo hablamos recién con la entrevistada, vamos a hablar sobre el festival, que alguna vez me tocó y dije, agarro el catálogo, elijo una película al azar, iba y me morfé alguna droga. Pero muy puntualmente, aparte me han dicho que ahora está mucho más curado, de hecho, de un tiempo a esta parte, ¿no? Pero los recuerdos que tengo son de sorprenderme con películas que no tenía ni idea de qué iban y sin embargo me llevé un cachetazo en el cachete, ¿no? Sí. Me acuerdo de ver Silvia Prieto, por ejemplo, no sé si la viste, justo lo conversamos recién. Me acuerdo de ver Imperio de David Lynch, porque llegué más temprano de lo esperado para ver el documental de Luca Prodan, que se presentó también en el Festival de Cinemateca ese día, y parecía un recital de sumo. Y llego y estaban pasando y dije, ¿qué es esto? Y era David Lynch, una película que después pasó la historia por ser un parteaguas en la carrera del director. Incluso algunas salas donde había que hacer fila y por ahí te podías quedar afuera, como en la sala 2. O te sentabas en la escalerita o te podías quedar afuera. Sí. De todo eso vamos a estar hablando porque el Festival de Cinemateca arranca hoy mismo y nos va a estar acompañando Alejandra Trelles de la organización de Cinemateca para contarnos algunos recomendados. Yo soy de las que mira el librito, mira la programación, elige y va a ver exactamente lo que quiero ver. Siempre que escuché algo como lo que vamos a escuchar ahora. Hay alguien, o si no comentás con amigos, ¿no? Me dijeron que está buenísima esto, o hay tal estreno, así que... Sí. Atentos a los piques que vamos a dar hoy porque es una de las mejores cosas que se pueden hacer en Montevideo esta semana. Bien, Majo, a ver, tenemos varios tapes. El tuyo es sobre una disciplina de la cual yo desconozco casi hasta la explicación de su terminología. Mejor, ahora te voy a contar. ¿Y vos por dónde anduviste? Yo anduve por Agua Clara, que es una editorial. A ver, el libro objeto. Históricamente hay casas donde hay un centro de mesa y hay un libro que por lo general se utiliza más como adorno que como libro de lectura, ¿no? El clásico libro objeto sobre... El que va en la mesita de la ratona. Bueno, que en realidad, digo, sirve de adorno, también sirve de lectura, ¿no? La gente de Agua Clara se viene dedicando a este rubro, ¿no? Libros con cierta elaboración, con temáticas, digamos, muy puntuales. Han trabajado mucho con lo que es Uruguay. Con la gastronomía, el libro de Hugo Soca, que es hipervendido y que fue muy regalado en su momento, ese fue editado para Agua Clara. Y que tuvo uno de los premios más importantes del rubro gastronomía, literatura gastronómica en Alemania. Bueno, estuve hablando con la gente de Agua Clara ahí en su propio estudio. Bien, muy bien. Atentos a la música, que el otro día estuvimos hablando de los Pretenders, están sonando los Pretenders, estaba sonando recién David Byrne, los Talking Heads en realidad. Parte de lo que ha pasado en estas semanas musicales, que también les vamos a ir contando de programación musical de las próximas semanas. Pero si yo me fui hasta la Facultad de Química, en realidad para conocer un proyecto que se desarrolla en el Polo Tecnológico de Pando, que tiene que ver con nanotecnología, auspiciado por la ANI. Me gusta mucho la divulgación científica, hay cosas que obviamente cuestan un poquito más, pero con algunas aplicaciones de ejemplos cotidianos de para qué te puede servir. Por ejemplo, la nanotecnología modifica a muy pequeña escala los materiales y te puede servir, por ejemplo, para que un buzo o una prenda de ropa no te refrigere o no adquiera calor, o materiales que aíslen mejor. O sea, hay muchísimos ejemplos de los que hablamos con Gabriel García. Véanlo.
¿Qué es la nanotecnología? Lo primero a considerar con la nanotecnología es que es el nanómetro. ¿Tá? El nanómetro define lo que se llama la nanoescala, que es donde pasan todas las cosas interesantes en ese estado de la materia. Entonces, el nanómetro es una 1000.000.000ª parte de un metro, es una parte muy pequeña. Y lo que sucede es que la materia, cuando se organiza a esas escalas, entre 0 y 100 nanómetros, presenta propiedades distintas a las propiedades convencionales o que tienen los materiales normales en su estructura convencional. ¿Tá? Entonces, es posible, mediante diferentes técnicas, modificar la materia a esa escala y aprovechar las propiedades físicas y propiedades químicas que se obtienen como consecuencia de esa estructura. Entre 1 y 100 nanómetros es donde pasan las cosas que le interesan a la nanotecnología. Un cabello humano tiene 80.000 veces, son 80.000 nanómetros más o menos de diámetro, ¿tá? Para tener una idea de aproximadamente de qué escala estamos hablando. ¿Tá? Entonces ahí lo que sucede es que cambian las propiedades de la materia drásticamente. Uno tiene mucha cantidad de átomos empaquetados en una pequeña superficie, y eso determina que aparezcan propiedades que pueden ser interesantes desde el punto de vista de las aplicaciones de las propiedades físicas o las propiedades químicas, o las propiedades físico-químicas generales de la materia. La nanotecnología va a impactar en absolutamente todas las disciplinas científicas y tecnológicas que conocemos. ¿Tá? Y sus aplicaciones también. De alguna forma, algunas ya lo están haciendo, todavía falta mucho para poder desarrollar la mayoría de las aplicaciones que se están investigando, se están desarrollando, pero potencialmente el área de impacto de la nanotecnología va desde la medicina, tanto en el desarrollo de biomateriales, por ejemplo para implantes, ¿sí? De diversos tejidos, tejido óseo, tejido de la piel, por ejemplo, como también para, en la industria de alimentos también, para desinfectar, por ejemplo, materiales, para poder incorporar vitaminas, otro tipo de complementos nutricionales a la dieta, por ejemplo, en los materiales de construcción, ¿tá? En la electrónica. ¿Y en qué nivel está la investigación sobre nanotecnología en Uruguay? ¿Qué avances se han hecho? ¿Qué se ha descubierto? Acá se trabaja, por ejemplo, se ha trabajado en diferentes áreas. En el área biológica se desarrolló, por ejemplo, una piel sintética que utiliza el colágeno de los tejidos de la vaca, por ejemplo, para hacer piel que se puede implantar, ¿tá? Que pueda ser utilizada con fines biomédicos. Se desarrollan sistemas también para trabajar en la mejora de las baterías de litio, por ejemplo, que lo habíamos mencionado recién. Se trabaja en recubrimientos para prótesis, para evitar su rechazo en el organismo. Se trabaja, por ejemplo, en biomarcadores para poder ser utilizados en algunos tratamientos para poder iluminar correctamente un determinado tumor para poder ser extraído. Nosotros desarrollamos en el Polo Tecnológico de Pando y con el apoyo de ANI un material que es un material nanoestructurado, altamente poroso, que tiene una serie de propiedades interesantes y aplicaciones en diversas áreas. Es un material que es extremadamente aislante, es un aislante térmico, es un aislante acústico, es un aislante eléctrico, y además es altamente hidrófobo, o sea que no absorbe agua o no se moja por el agua. Entonces, esa propiedad, junto con el hecho que es altamente poroso, le da capacidades de absorción de todos los compuestos que no se mezclan con agua, todo lo que son hidrocarburos, aceites o otro tipo de compuestos que no experimentan la mezcla con el agua, cuando vemos la separación entre el aceite y el agua, por ejemplo. Entonces nosotros pensamos en una aplicación para ese material que además tiene una gran capacidad de absorción, o sea, puede absorber una gran cantidad, un gran volumen de hidrocarburos por unidad de masa del material, que es un material con muy baja densidad. Lo optimizamos para utilizarlo para cuidar el medio ambiente, en particular para la limpieza, descontaminación o remediación ambiental, en el caso de que existan vertidos de hidrocarburos o otro tipo de material tóxico en aguas, ya sea en aguas dulces o saladas, también en superficies sólidas, ¿tá? Entonces lo que nosotros pensamos es, dijimos, bueno, está esta propiedad física que es interesante del material, vamos a desarrollar el material de manera que se pueda aplicar de la misma forma que se aplican los absorbentes convencionales en la industria de remediación ambiental, por ejemplo, ¿tá? Que se empaquetan en bolsas o en rolls o en otro tipo de materiales, donde hay un material absorbente que se utiliza y se coloca en el espejo de agua cuando se produce algún desastre. Entonces nosotros lo optimizamos para que se pueda usar de la misma forma, para que nadie le llame la atención si es un nanomaterial o si no es un nanomaterial, que funcione más o menos de la misma forma que los materiales convencionales. Y de hecho funciona mejor que los materiales convencionales porque absorbe más rápidamente, absorbe con un gran volumen de hidrocarburo, se satura completamente, si hay un momento que ese material no absorbe más material, como una esponja, por ejemplo, exactamente lo mismo. O sea,
Entonces, aún en esas circunstancias, el material mantiene la flotabilidad sobre el espejo de agua, lo cual es clave para poder ser retirado, para poder retirar el contaminante del agua, si no, no tiene gracia. Entonces, el material tiene más propiedades que son interesantes. Por ejemplo, se puede recuperar parcialmente ese hidrocarburo y se puede reutilizar el material una determinada cantidad de veces para poder ser utilizado in situ. Buscamos aplicaciones que podían que podían ser utilizadas en la realidad nacional, digamos. La nanotecnología tiene diferentes enfoques y diferentes aproximaciones y formas de producción. Optimizamos una tecnología que se puede escalar en nuestro país, que en algún momento se podría eventualmente poder producir. Digamos. Todo se utiliza materia prima nacional, y el objetivo es que esa tecnología se pueda estar disponible en nuestro país porque fue desarrollada de punta a punta. Muy bien, Sapo. A ver si te quedó un poquito más claro lo que es la nanotecnología. Voy a seguir estudiando un poco. De esto vamos a seguir escuchando hablar un montón de años más. Es como lo que se viene, esta modificación de la materia para crear cosas muy nuevas que, así como hablamos el programa pasado de la tecnología aplicada a la vida cotidiana, esto nos va a revolucionar muchas cuestiones de la vida cotidiana. Bien, Majo, hacemos la tanda y nos metemos en el Festival de Cine Cinemateca. Ya volvemos. The streets are all the same. Hey, Music City by the bay. Oh, here we go, San Francisco. I've been there before. I kick down the door. Muy bien, y como conversábamos recién con el Sapo, arrancó hoy el Festival de Cinemateca, que es un clásico de la Semana de Turismo en Uruguay. Y para eso estamos con Alejandra Treyes, que es programadora y directora de este festival. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. La verdad que es un placer poder conversar con ustedes sobre lo que está pasando, lo que va a estar pasando toda esta semana y hasta el 7 de abril en las salas de Cinemateca y también en las salas del cine universitario, en la sala Citarrosa y en la sala B del Auditorio Nelly Goitiño. El festival, la verdad que como es más comprimido que antes en los días, o sea, son 10 días de festival. Antes cuando estaba Manuel Martínez Carril, podían ser 16 días, que era un disparate. Pero bueno, ahora se necesitan más salas y hace que el festival se extienda un poco por la ciudad. Pero bueno, es la verdad que un placer estar recibiendo a un montón de directores de cine que vienen a presentar sus películas y a charlar y a debatir con el público. Y bueno, tenemos una selección muy, muy interesante. Claro, está bueno. A mí siempre que puedo, tengo la oportunidad, al curador, la curadora del festival, le pido que a su vez haga una curaduría de la curación, ¿no? O sea que Claro. bajame al mínimo indispensable de las películas que van a estar en cartel y por H o por B está bueno que estén atentos a que se proyecten. Yo ¿no? creo que es casi imposible lo que nos pedís porque bueno, es una selección de 200 películas que hemos hecho a lo largo de todo un año, de más de 1000 que hemos estado viendo y discutiendo con el equipo de selección y de programación del festival. Recomendar unas pocas es muy complicado para los programadores, pero bueno, es verdad que hay que poder destacar algunas películas que de repente es única la oportunidad de verlas en este marco, o que de repente van a poder hablar con el director, entonces hay que aprovechar a ver esa. Hay secciones enteras que yo recomendaría porque, por ejemplo, tenemos una competencia de cine de nuevos realizadores donde ahí estamos descubriendo a los cineastas del futuro. Son ópera prima, venidas de 50 países diferentes, pero películas que realmente nos sorprendieron por distintas razones, ¿no? De repente porque es la vanguardia estética o de repente porque es una película de formato clásico que nos pareció maravillosa. Y a su vez hay como secciones que son más temáticas como la competencia de cine de derechos humanos, que yo creo que son temas que nos interesan a todos y que me parece también muy oportuno poder aprovechar el festival para verlas porque difícilmente se puedan ver este tipo de películas en cartel, como es la película de Pino Solanas, Viaje a los pueblos fumigados, sobre el uso de agrotóxicos en la agricultura industrial, que es un problema grave que nos está afectando a todos, o de repente películas como Kollontai, que es la historia del PVP durante la resistencia en la dictadura desde Argentina, con unas revelaciones de tramas que había dentro de la organización increíbles que
la mayoría de nosotros nunca escuchó hablar. Y bueno, y como siempre hay películas de grandes directores también que Cinemateca les siguió un poco la trayectoria, como es el caso de Robert Guédiguian, que va a cerrar el festival, o sea, la noche de clausura del festival el sábado 7 de abril va a ser con La Villa, Una casa en la playa, que es la última película de Robert Guédiguian, que es una historia de 3 hermanos que tienen que volver a la cala, donde está la casa de la playa que construyó su padre cuando ellos eran niños. Y bueno, y es como el reencuentro con esa historia, donde tenían un restaurante que era para obreros y cómo esos ideales utópicos los vuelven a interpelar, digamos. Una historia entrañable con los mismos actores con los que él trabajó toda la vida. Entonces, cuando hay flashback a las historias de su juventud, son los mismos actores en sus películas anteriores. Está muy bien construido. Hacemos una recorrida, si les parece, ¿no? Sí. Con estas películas. ¿Qué estamos viendo acá? Esta justamente es La Villa, de Robert Guédiguian. Ese es el hermano que viene a presentar a su novia jovencita. Él es profesor universitario. Ahí está el padre que está como en los últimos momentos de su vida, digamos, y es como la despedida también. Y es como un reencuentro con esa juventud tan de izquierdas también, que él promueve mucho eso, y cómo a partir de la irrupción de un evento, que es que llega una patera con inmigrantes ilegales, todo se vuelve complicado para ellos, pero a su vez es como que van explicando que hay que seguir luchando, que hay muchas razones por las que seguir luchando. Bien, o sea que tiene... Esta es la película de cierre, nos decías, del Esta festival. es la película que cierra el festival el sábado 7 de abril en Cinemateca 18. Bien. ¿Cuál otra trajiste para recomendarnos? Bueno, Tengo tenemos... acá caras, vamos a ir viendo que nos tiren en pantalla y nosotros vamos agarrando, porque ahora arrancamos por la casa junto al mar. Rostros y lugares. Rostros y lugares. Rostros y lugares es la última película de Agnès Varda, que es un baluarte, tiene 90 años Agnès Varda, es la que queda viva de la Nouvelle Vague, digamos, y ella se junta con JR, que es un fotógrafo joven que hace intervenciones en fachadas, y se suben a un camión cámara y van recorriendo la Francia profunda, digamos, esa Francia que una vez fue obrera y que votaba de una manera y que ahora está un poco teñida por ese un populismo siniestro, digamos, y van a través de las historias de las personas que van encontrando, van construyendo como un relato coral, y a su vez JR, que es un artista contemporáneo que interviene fachadas en todo el mundo, le saca fotografías muy grandes y las imprime en las fachadas de lugares increíbles, como puede ser donde un granero en el campo, una iglesia. Y bueno, es una historia. Se llama Rostros y lugares y estuvo nominada a Mejor Documental en los Oscar pasados. Estuvo nominada y bueno, fue la ovación mayor de la última edición del Festival de Cannes, donde apareció Agnès Varda con sus 90 años presentando esa película, que es un road movie además. Imagínate una mujer de 90 años en una camioneta recorriendo Francia. Buenísimo. Es impresionante. Vamos ¿Qué a otra la vamos a próxima, ver? a ver qué tenemos para ver. Bueno, As Boas Maneiras es una película que está en la competencia internacional del festival. Es una película brasileña con producción con Francia, de 2 directores que ya conoció el Festival de Cinemateca con una película que se llamaba Trabalhar Cansa. Y en esta película lo que logran construir es una historia que mezcla todos los géneros. O sea, es una película que mezcla el terror, lo fantástico, la crítica social. Es la historia de 2 mujeres que se conocen porque una está embarazada y está buscando una niñera para su hijo que aún no nació. Y bueno, y ellas vienen de entornos sociales muy diferentes, pero bueno, se crea una historia de amor entre ellas, y bueno, y luego pasan más cosas. Es muy misteriosa, pero presten mucha atención, es una de las mejores películas que hemos visto en los últimos tiempos, gran premio del jurado del Festival de Locarno, y bueno, viene ya precedida de varios premios en otros festivales. Y bueno, es una película que se sitúa permanentemente en el territorio de lo poético, pero también interviene en lo terrorífico.
Sí, sí, hay algunas pinceladas, sí, y lo fantástico, ¿no? Sí, Exactamente. sí. Las buenas maneras. Las buenas maneras. O Los los buenos buenos modales. modales. As boas maneiras, los buenos modales en Como la castellano. banda que tanto te gusta más. Además que tanto escuchábamos el año Los pasado. buenos en modales. Bien, o sea, está bueno para ir viendo también la variedad, por más que siempre hay un... Digo, en el caso de las películas europeas, o sea, las temáticas del momento, en este caso la inmigración, están presentes y cómo se van filtrando en la ficción también, totalmente. ¿no? Sí, en todas las secciones, además, porque nosotros pensamos, bueno, son películas que corresponden más a derechos humanos, a la competencia de derechos humanos, pero hay en todas las secciones películas bueno, que se plantean este tema de lo que está sucediendo, sobre todo en Europa con... Bueno, con la inmigración por un lado, Por un lado. Y por Y con la reacción que por la provoca reacción también. política de otro lado, exactamente, ¿no? Y Tenemos sí, una recomendación más. que ya lo comentaste, ¿no? Pino Solanas tiene un nuevo documental. Tiene un nuevo documental que se llama Viaje a los pueblos fumigados. Él recorre 8 departamentos, sobre todo en Salta, y va mostrando cómo están usando indiscriminadamente los agrotóxicos y cómo están destruyendo bosques milenarios para plantar soja transgénica. Esto tiene obviamente consecuencias en la población. Y bueno, y los va entrevistando y les van haciendo exámenes de sangre para mostrar lo dañados que están orgánicamente los pobladores. Pino Solanas, que es un documentalista militante, ¿no? Sí. Candidato a la presidencia de Argentina, si no me equivoco. Es un tipo... Históricamente de cine político, ¿no? De cine Sí, social. muchos lo recordarán por La Hora de los Hornos, La Hora de los o por Hornos, Tangos, El exilio de Gardel. Bueno, hace El tiempo que documental está... sobre la crisis argentina que hizo también, que fue bastante Sí, comentado. Memorias del saqueo. Memoria de saqueo, ese Sí. mismo, sí. Sí, bueno, ahora Pino Solanas hace bastante tiempo que está muy preocupado con este tema y decidió emprender este viaje y realmente es un llamado de atención, una carta de advertencia, digamos, a lo que está pasando. No Que solo también en habla Argentina. de las preocupaciones sociales del momento, ¿no? Exactamente. Y regionales también. Medio ambiente, la alimentación. Hay música también, ¿no? Digo, porque yo siempre en el catálogo trato de buscar si hay algún documental, porque siempre hay buenos documentales musicales en Sí. especial de Cinemateca. Ya te comentaba, me llegué a ver el documental de Luca Prodan que se estrenó en el de Cinemateca en su momento. Hay uno de Los Mutantes, que es una de las bandas más emblemáticas de el rock brasilero, rock fusión brasilero del fin de los 60, principios de los 70, por Sí, ejemplo, ¿no? hay documentales brasileños, hay otro que es sobre María Bethânia y cómo ella... Bueno, es María Bethânia y todos los músicos alrededor de ella y María Bethânia siempre contando, sobre todo sobre su tierra, sobre Bahía y como la fusión de todas esas músicas. Luego hay también en la sección ensayo-orquesta hay también ficciones que hablan de bandas y de repente están hechas con los propios músicos, pero son músicos un poco menos conocidos que después uno busca en internet y tienen discos y los baja. Es un buen lugar para los melómanos descubrir cosas nuevas también sobre música. ¿Y hay alguna novedad de algún director de los más famosos? Bueno, vamos a tener la última película del francés Laurent Contet, que es el que hizo, es más conocido por Recursos Humanos, pero después, y siempre fue ganador de la Palma de Oro en Cannes, y siempre fue un director que Cinemateca fue siguiendo su trayectoria, y viene con una película muy interesante que se llama L'Atelier, que es sobre un taller de literatura, una profesora que va a La Ciotat, que es una ciudad en el sur de Francia, en la costa. Y se encuentra con un grupo de estudiantes jóvenes que vienen de distintos sectores. Y bueno, hay una historia muy interesante, sobre todo con uno de ellos que está tentado un poco por movimientos de ultraderecha. Y también es una película que tiene una crítica social y política muy interesante. Pero bueno, es una historia, una ficción narrativa clásica como son las películas de Contet. El país más exótico, porque siempre hay películas de países que uno, no es que no imagine que hay cine, pero dice, mirá una película de Birmania, ponele, ¿no? O sea, siempre hay. Sí, tenemos de Yemen, de Bangladesh, claro, son 50 países que participan, entonces ahí sí.
orígenes muy diversos. Hay diversidad en todo, en los orígenes, en las estéticas. Hay muchas películas de mujeres este año, o sea, 69 de los largometrajes son realizados por mujeres. Nosotros antes teníamos una sección que se llamaba Una habitación propia por Virginia Woolf, que era de cine hecho por mujeres sobre temas de mujeres. Esta vez ya no la podemos hacer porque las mujeres están en todos los sectores de la programación, por suerte. Sí, lo cinematográfico fue un territorio que tradicionalmente estuvo muy vedado a las mujeres, pero cada vez estamos viendo más y no las elegimos porque sean mujeres, las elegimos porque realmente la calidad de las películas es increíble y bueno, y son 69 que nunca habíamos tenido tantas. Fantástico. Recordemos entonces hasta el 7 de abril y recordemos las salas. Las 4 salas de Cinematecas, que son Cinemateca 18, Sala Cinemateca, Sala 2 y Cinemateca Positos, los viejos templos del cine que pronto no estarán. Las 2 salas de cine universitario, la Chaplin y la Lumière, y la sala B del Auditorio Nelly Goitiño, y hay algunas funciones también en la sala Cita Rosa. Bien. También está bueno contar para el que nos esté viendo que no es socio de Cinemateca, cuánto sale una entrada, que puede ir a ver las películas concretas. Sí, quienes no sean socios de Cinemateca tienen la oportunidad también de hacerse por el festival, porque si no van a seguir yendo a las funciones después, de cualquier manera durante el festival lo pueden aprovechar y es bastante más barato. Y si no, la entrada general está alrededor de los 100 pesos, pero bueno, es mejor hacerse socio y poder ver, ya si ves más de 3 películas ya te vale la pena. Ya digital. Y tenés 200. ¿Dónde conocemos la programación? La programación se puede ver en la web de Cinemateca, que es cinemateca.org.uy. En cualquiera de las salas se puede levantar el boletín mensual con la programación impresa del calendario, que es un instrumento indispensable para poder marcar a dónde vas y si te da el tiempo, porque están las duraciones, todo. Claro. Y bueno, y también ahí va a estar el catálogo de Cinemateca, que lo pueden recoger, que es con la información más detallada de las películas, con reseñas más críticas de cada uno. Bien, Alejandra Treyes, programadora y directora de este festival, muchas gracias por haber Muchas gracias a ustedes, nos vemos en el cine. Totalmente. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de este EPA. Esta música, vos sabés que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Porque es una música para mover la cabeza, ¿no? Para mover la cabellera, en este ¿Qué caso... noventas esto? Me encanta. Inexistente, hacelo hacelo por mí, Majo, por favor. Me hace acordar el día que te dijeron, acomódate el pelo, sapo, y él hizo como así, antes de arrancar, como una vieja memoria, ¿no? Nostalgia, por los 90s y por la cabellera. Por la cabellera. Bueno, de cabello vamos a hablar, pero además de cosas que tienen que ver con mucho más. Estuvo Alvarito Carballo con Ger Herrera, con este estilista que históricamente hizo las pelucas de la Comedia Nacional, pero que además tiene un costado social haciendo pelucas para mujeres con cáncer. Sabe mucho de ese tema, de hecho hay un pequeño documental hecho entre Alvarito Carballo y él. Y también que parece que tiene una aspiración, un sueño de ser parodista. No sé si quedó respondida la pregunta, ¿eh? Veremos, lo veremos en este tape. Cuando uno ve de repente un espectáculo de la Comedia Nacional, cuando uno ve la ópera, son dos actividades que además tienen muchísimo público, muchas veces no sabe que quien está atrás de los peinados de actores, actrices, cantantes líricos, es el señor Ger Herrera. Y yo me pregunto, si uno tiene su ego, porque vos en un punto sos un artista también. Yo no tengo. ¿Cómo que no? Tengo mucho ego. Ah, bien, ahí sí. ¿Y cómo es eso de hacer algo que de repente la gente comenta, porque se comenta de repente el peinado de una de las figuras de un espectáculo, y que no se sepa tanto que es uno el que lo hizo? Mira, en realidad los técnicos siempre peleamos por salir en el programa y es lo que nos interesa. Pero en realidad la parte más importante es pertenecer a la cocina del espectáculo, cuando te lo plantean. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en la Comedia Nacional, como este año, tuve en una tarde 3 reuniones con 3 vestuaristas distintas por las 3 obras que se estrenaron ya la comedia,
por las cuales yo peiné, intervine en cortes, en colores. Entonces, pasar a tener el diálogo con la vestuarista, pasar a hablar con Mercedes o con Mario Ferreira, que son los que te convocan, es el director artístico de la Comedia Nacional, digo, y ver por dónde viene la mano, qué es lo que quieren, qué es lo que quiere la directora, qué es lo que quiere la vestuarista, que aparte a veces lo que quiere la vestuarista no es lo que quiere la directora, entonces hay que convencer a la directora, hay que cocinar, es como un comité de base prácticamente, se cocina para convencer a la directora, que a veces te dice, como el otro día Ana Pañela dijo, no, peluca no, y pusimos a Isabel Legarra una peluca maravillosa, y dijo, peluca no, y bueno, después le pusimos otra cosa que al final terminó con un mechón de color igual, no había problema. Pero creo que lo importante para nosotros es pertenecer a la cocina de todo eso, a la realización, sentirte parte de eso, ¿no? Me tiene mucho respeto la comedia, yo me siento muy cómodo y doy realmente todo porque me siento bien, por eso estoy. ¿El mismo tipo de peluca que se usa después para, de repente vos trabajás mucho con mujeres que están en tratamientos oncológicos, sí, y esa peluca, son las mismas, el mismo tipo de pelucas, el mismo tipo de pelo? ¿Hay un tratamiento diferente a la hora de poner y sacar de la cabeza? La ventaja que tenés es que en el teatro podés usar una peluca sintética y hacer que luzca natural. Podés usar un aplique sintético y hacer que luzca natural. Vos cuando haces una peluca por una mujer con tratamiento oncológico, tenés que hacer una peluca que se parezca a ella y nada más. No importa si es natural o no, pero que sea pelo natural y que se parezca a ella. Entonces ahí en el teatro se va a parecer al personaje, que es virtual, es ficticio, pero esto de la quimioterapia es real. Yo quiero estar como estaba antes de que se me cayera el pelo. Este señor, por ejemplo, se volvió de Estados Unidos, a donde te habías ido, ya me contarás por qué. Bajaste en el aeropuerto de Carrasco en plena dictadura, con una camisa floreada, pantalón con pata de elefante y descalzo y con el símbolo de la paz colgando el pecho y pelos largos, ¿no? Digamos, un transgresor absoluto en esa época. Después, pero te chocás, porque no es el espíritu que tenemos la mayoría de los uruguayos, ¿o sí? Yo creo que realmente yo pertenezco a la fauna de la gente que no se identifica con el ser uruguayo. Digo, el ser uruguayo, yo a veces no me identifico con respeto hasta con la música, me parece triste, me parece lamentosa, y yo soy un tipo que con la edad que tengo bastante, creo que tengo un año más que Mirta Legrand nada más, digo, pero uno, no creo que ni uno, pero bueno, digo, ¿y por qué dice, qué joven que estás, qué bárbaro? Porque yo no sé la edad que tengo, pero sé la edad que quiero vivir y que no quiero que se me gaste nunca. Entonces, todos los días milito por eso. ¿Por qué habías ido a Estados Unidos de jovencito? Porque trabajaba de tachero, no me gustaba trabajar de tachero, porque me pudrió la mediocridad de Montevideo, porque me gustaba la cumbia, pero después me empezó a gustar la salsa, y porque soy un aventurero, y me fui a Europa, y me fui a Canadá, y me fui a Estados Unidos, y creo que sigo más o menos por el mismo camino, aunque esté acá. Un tipo súper solidario, has instalado talleres de peluquería y peluquerías mismo dentro de distintas cárceles en Uruguay, has participado en un proyecto de ayuda humanitaria, me consta, en distintos países, en Uruguay, en el exterior, te fuiste a meter a la miseria de Haití, hiciste una cantidad de cosas de esas, como lo que uno podría pensar de lo frívolo de armar un recital, iba a decir, un desfile arriba del agua y esa cosa que uno asocia a una cierta frivolidad, ¿cómo convive con el otro extremo? Un desfile de arriba del agua, un desfile de moda. Si una moda no tiene nada de frívolo, es una expresión plástica y artística como cualquier otra, por la cual la gente, los grandes mercados del mundo, se mueven y se arrancan los ojos para ser cada día más millonarios. El frívolo no tiene nada. Realmente, y el ser solidario, ¿no? Yo pienso que es como innato. Digo, mis hijos también son solidarios, mis viejos también eran solidarios. ¿Es cierto que tenés una cuenta pendiente que hubiera sido salir algún día en Parodistas? Pero no te Gracias. puedo contestar. Gracias.
te sigo bailando por acá. Sí, esto es B52. Dos. Otra Hay que banda hacerlo. para mover las pelucas. Totalmente. Tremendo, porque las dos cantantes de la banda, si las tenemos más o menos registradas, tenían unas cabeceras así Y bien ahora ochenteras. falta ¿no? una Cyndi Lauper y listo. Tenemos para terminar de mover los cabellos. Capaz que tus deseos son órdenes. Bueno, ¿dónde anduviste? Por una editorial que está haciendo unos libros bellísimos, bellísimos, de esos que uno quiere tener y quiere que le regalen, por ejemplo, en Navidad. Sí, espectaculares, que van desde paisajes del Uruguay hasta faros de la costa, pasando por experiencias gastronómicas. Y la gente de Agua Clara, que encontró un nicho, y el nicho del libro objeto, o el libro con un buen diseño, que va más allá de la lectura, ¿no? Que estéticamente es agradable. Y no solamente los libros grandes, ¿no? Porque han hecho libros de todos los tamaños y formas. Fui hasta el estudio donde trabajan estos dos socios, que un día dijeron, bueno, arranquemos con este proyecto, y han logrado en un mercado muy reducido como el uruguayo Que además es sostenerse. caro hacer un libro así, ¿no? Exactamente, es muy caro, Y han ¿no? logrado mantenerse. Han logrado mantenerse a base de laburo, de calidad y también de estrategia, ¿no? Sobre lo que hicieron y sobre lo que van a hacer, estuvimos conversando. A ver. Este libro que tengo acá en realidad no es el inicio de Agua Clara, pero es un punto de inflexión, ¿no? Sí, es el inicio de la editorial Agua Clara, ¿viste? Como te estaba contando, nosotros empezamos como banco de imágenes con Santiago Epstein, fotógrafos, socios en Dominó. En las vacaciones salíamos con cámara siempre y empezamos a generar un stock de fotos de Uruguay sin darnos cuenta, hasta que en determinado momento nos dimos cuenta que teníamos un montón de fotos de Uruguay, las organizamos. Y ahí con Carlos Penades dijimos, pará, tenemos 10.000 fotos de Uruguay, vamos a hacer algo con esto, porque realmente es un muy buen material para editar algo. Y ahí hicimos el primer libro, Uruguay de los pájaros pintados, que abarca todo el Uruguay, ¿viste? Salimos a recorrerlo, buscar los puntos que faltaban y bueno, terminamos en este libro de las 19 departamentos, con la producción, con los atractivos turísticos, culturales de cada departamento, ¿no? Ese fue el primer libro que hicimos. Y hasta hoy llevamos creo que 14 libros hechos, ¿no? Todos como de ese perfil, ¿no? Libros muy prolijos, que tienen muy buena calidad en la fotografía, en los textos, pero también en la terminación, ¿no? Son libros objetos, como bien dicen. Cuando se le dice libro objeto es justamente eso. Pasa a veces que este libro queda arriba de una mesa de vidrio o abajo del vidrio y capaz que nadie lo lee, simplemente es como un elemento decorativo. Sí. ¿Eso lo piensan ustedes o no? Sí. O la expectativa siempre es que aparte se lo vea. Claro, mira, en realidad nosotros pensamos no para que sea un elemento decorativo, pero sí que sea un elemento que uno disfrute, ¿viste? Porque todo, el tacto, el peso, los materiales, la tipografía, el diseño, la fotografía, está todo como muy cuidado, ¿viste? No queremos que sea un elemento de diseño, pero sí queremos que sea un elemento lindo y que te tiente a agarrarlo, ¿viste? Son libros de nicho, ¿no? O sea, uno previo a ponerse a trabajar, a armar un proyecto, tiene que saber muy bien si tiene salida, si hay interés. ¿Cómo eligen las temáticas? ¿Hay momentos en que gente viene de afuera y les encarga? Eso que decís es muy importante. Hemos cometido errores en el camino. Por ejemplo, editamos 2 libros que nos dimos cuenta que eran demasiado chico el nicho, ¿viste? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir un tema. Generalmente los pensamos muchos. En el último hicimos un estudio de mercado que nunca habíamos hecho, ¿viste? Y después sí ha venido gente como Andrés Torrón, por ejemplo, que nos trajo el libro de música que nos encantó, ¿no? Y lo apoyamos y lo hicimos, ¿no? Y es un libro súper lindo también de la música uruguaya que no había así un conglomerado y que podés escucharlo porque pusimos los códigos QR, todo un trabajo de Carlos con el tema con los sellos discográficos muy importante, ¿no?
que aceptaran poner la música dentro de un libro, ¿no? Que fue como una innovación, ¿no? Pero sí, generalmente tenemos siempre como ideas por delante, ¿no? Y después yo trato de disfrutar cada libro, ¿viste? O sea, enroscarme en el tema. Ahora estamos haciendo uno de fútbol y me encanta ir a la cancha y fotografiar y meterme en ese mundo. Y cada libro que voy haciendo me voy metiendo en un mundo nuevo, ¿no? El mundo de la cocina me gusta mucho. Hicimos el libro con Hugo Soca, con Diego Ruete. Ahora tenemos otro con Gastón Jelicic sobre los peces del mar y de esta zona. O sea, hay siempre proyectos por delante. Y trato de, sobre todo, disfrutarlo, ¿no? Como fotógrafo y enroscarme y aprender. Y es un viaje, ¿no? Cada libro es un viaje. Yo voy a hacer así y Diego va a desaparecer y va a aparecer Carlos. Yo me voy a quedar quietito así y van a ver cómo aparece. 2. Y acá está Carlos, ya, el otro hombre del proyecto, sobre quien vamos a hablar del futuro de Agua Clara. Porque tienen varios libros ahí en las gateras por salir. Algo adelantaba recién Diego, ¿no? Sobre peces. También hay un par de pelotas de fútbol en la vuelta que hablan de que están trabajando en el rubro. Sí, hola Diego, ¿cómo estás? Mirá, estamos trabajando ahora en un libro sobre el fútbol de Uruguay que se llama Tierra de Campeones. Lo escribe el doctor Alfredo Chandi y bueno, tiene la producción de Agua Clara con mucha fotografía y lo pensamos un poco para sacar ahora en el año del Mundial, que tiene una recopilación de todo lo que es la historia del fútbol, cómo llegó a Uruguay, cómo llegó a través de los ingleses, cómo se formaron los primeros cuadros, el nacimiento de la Celeste. Inclusive como que el fútbol uruguayo llegamos a la conclusión de que es su historia, ¿no? Entonces queremos plasmar eso en un objeto que lo tenga, que se pueda, que lo pueda reunir. Y el tema de los peces, ¿no? O sea, la idea es registrar peces que se pueden llevar al plato, pero también meterse en el mundo de la pesca. ¿Por dónde va la cosa? Bueno, es un poco la idea que hicimos con Hugo Soca también cuando hicimos nuestras recetas de siempre, que además de hacer un libro de recetas, es un libro que habla de la historia de los platos, de cómo se formaron, y hay, yo que sé, hay poemas relacionados a la cocina, hay hasta canciones. Con el tema del mundo del mar es un poco lo mismo, con nuestros frutos del mar. Cada receta va a venir acompañada de técnicas de pesca, o sea, como que se ramifica, ¿no? O sea, si bien el eje es el tema de los peces, las recetas, de cómo sabemos cocinar, cómo aprender a cocinar, que el uruguayo no tiene esa cultura o sea, somos mucho más carnívoros que de carne, que de comer producto del mar, y bueno, la idea es acercarle un poco una cantidad de posibilidades que hay y hacer de eso una cultura gastronómica que en otros países está muy desarrollada y vemos que en Uruguay se puede desarrollar mucho más. Como si esto fuera, aquí está su disco, está sonando Cyndi Lauper. Te dije. Yo recuerdo todas las coreografías que hacía en mi casa, allá por el barrio Fraternidad, con mis amigas, haciendo una imitación del videoclip y todo. Porque era como Cyndi Lauper con otras chicas recorriendo, se iban de la casa y empezaban a recorrer las calles, ¿no? Algo de eso había, porque tengo el recuerdo de hacer coreografías en un pasillo. Me voy a poner bien veterano, viejo choto, ¿no? Pero me acuerdo que el videoclip de Cyndi Lauper era uno de los que usaban en Feliz Domingo para la Juventud, cuando había que hacer las recreaciones de videoclips por parte de los estudiantes iniciales. Deportes en el recuerdo. Tiro ese dato y me voy acá ya a ponerme el agua caliente. Para Nos tenemos que ir, pero a ver, ¿qué libro objeto tengo yo? Uno de mis libros favoritos de mi casa y uno de los mejores regalos que tuve es el de Hugo Soca, editado por Agua Clara, nuestras recetas de siempre, en el que él recopila las recetas de su abuela, recetas clásicas. Uno esperaría que por ahí un chef se dedique a hacer cosas complejas, sin embargo es la receta de las croquetas, de la pascualina, de las albóndigas, o sea, todas esas recetas clásicas que nos cocinaban las abuelas y después las madres. Él tiene mucha referencia a su abuela, de hecho puso un restaurante que se llama Tona en homenaje a su abuela, que fue como desde donde le viene como la pasión por la cocina. Así que ese es mi libro favorito, que es una belleza, que además tiene un plato, un mantel y tiene unas migas.
Y no hay quien no le pase la mano para ver si se la saca a las migas de arriba del libro y en realidad es la foto, que es una preciosa foto. Yo tengo el de Faro de Agua Clara también. O sea que es un buen regalo siempre. Amén de que también, como contaban, muchas veces desde Presidencia, por ejemplo, por un tema de protocolo les piden los libros de Uruguay, ¿no? Para repartir el mundo. De alguna forma es una tarjeta de apreciación de Uruguay, los libros de Agua Clara. Sí, yo digo regalo porque a veces esos libros tan preciados uno no se los compra para uno. Y cuando uno tiene que hacer un regalo y quiere mucho a alguien, dice, bueno, invierto en esto y te regalo este libro que te va a servir, lo vas a tener, además de leerlo, lo vas a coleccionar, como de colección. Se acabó, Majo, lo que se acabó lo que se daba, nos vamos, volvemos el jueves que viene, que tengan un gran fin de semana, que aprovechen a descansar los que les tocó feriado y pueden andar por ahí, capaz que por afuera de Montevideo o por el interior, y que tengan unas muy felices Pascuas. Chau, chau. Chao.